Mi fiesta navideña de la semana pasada reunió a prácticamente todas las grandes figuras de Santa Bárbara con una excepción evidente: Meghan y Harry. Yo mismo actué como intermediario en su esquema de seguridad, pero la confianza se rompió, mi reputación quedó afectada y las facturas ya más se pagaron. Desde que él se casó con la corte definitivamente con Harry. En el corazón del exclusivo enclave de Santa Bárbara, donde la brisa del océano se mezcla con el aroma del éxito, la tradicional fiesta de Navidad organizada por David Foster ha sido durante años el símbolo máximo del lujo festivo. El evento celebrado la semana pasada no fue diferente. Una celebración desbordante poblada por las estrellas más brillantes de Hollywood, desde ganadores del Oscar hasta músicos que dominan las listas de éxitos, todos reunidos bajo luces centelleantes y decoraciones opulentas que respiraban poder y dinero. Las risas se deslizaban por los jardines perfectamente cuidados, las copas se alzaban celebrando fortunas consolidadas y acuerdos quebrados, y la velada avanzaba como una escena cuidadosamente guionizada de una superproducción. Sin embargo, entre esa constelación de celebridades, dos ausencias destacaron con fuerza: el príncipe Harry y Meghan Markle. No figuraron en la lista, no asistieron y, según fuentes cercanas, su exclusión fue deliberada. No se trató de un simple descuido logístico, sino de un desaire calculado que revela el cambio profundo en las alianzas dentro de los círculos mascarados del poder social. La afirmación de Foster de que dejó de tener relación con Harry desde el momento en que se casó con Meghan señala un punto de inflexión claro, atribuyendo el deterioro de la relación a la dinámica introducida tras el matrimonio. Antes de la boda de 2018, explican personas cercanas, el vínculo entre Foster y Harry era fluido, marcado por la mentoría, la camaradería y pasiones compartidas como el polo, una actividad en la que el príncipe encontraba refugio en medio de las turbulencias de su vida institucional. Foster, con su trayectoria de décadas guiando talentos musicales, habría extendido ese mismo rol a Harry, ofreciéndole orientación sobre cómo manejar la fama y sus trampas. Tras el enlace, sin embargo, la influencia de Meghan habría alterado el equilibrio. De acuerdo con estos testimonios, se introdujo una ambición más agresiva y una estrategia de exposición mediática que chocaban frontalmente con los valores de discreción, lealtad y acuerdos silenciosos que Foster considera esenciales dentro de su red hollywoodense. Decisiones que antes se tomaban de manera consensuada comenzaron a imponerse de forma unilateral, priorizando entrevistas de alto impacto y documentales públicos por encima de alianzas privadas cultivadas durante años. Este cambio coincidió con el llamado Megxit de 2020, un periodo en el que Foster prestó ayuda pero que según su entorno fue mal gestionado y poco valorado. Lo que comenzó como un cuento moderno de hadas fusionando realeza y celebridad terminó convirtiéndose en un foco de fracturas que no solo alejó a la familia real británica, sino también a figuras clave de Hollywood como Foster. Informes recientes refuerzan esta lectura al recordar la ausencia de Harry en el 75. Degree cumpleaños de Foster en noviembre de 2024, un gesto que llamó la atención dado el vínculo casi paternal que se les atribuía. Para muchos observadores, aquello ya anticipaba una ruptura más profunda. La exclusión definitiva de la fiesta navideña de 2025, confirmada por publicaciones y videos en redes sociales, solo esa distancia y afuera porque se les negó el acceso por motivos de seguridad o porque simplemente nunca fueron invitados. El desencanto de Foster refleja un sentimiento más amplio en los círculos de élite, donde la estrategia constante de litigios, demandas contra medios y la narrativa persistente de victimización han generado cansancio. Habitualmente reservado y poco proclive a conflictos públicos, Foster dejó entrever una frustración evidente, la de alguien que siente que su buena fe fue traicionada. Su referencia al esquema de seguridad remite a los caóticos meses de transición tras la salida de los Sussex de sus funciones reales, cuando él utilizó su red de contactos y su influencia para facilitar protección en un momento de máxima exposición. Lo que empezó como un gesto solidario terminó, según estas versiones, en una cadena de compromisos incumplidos. Con sus palabras, la historia deja de ser mera especulación para transformarse en una acusación directa que apunta no solo a fallos profesionales sino a quiebras personales. Y al subrayar que todo cambió desde que Harry se casó con Ella, Foster introduce un elemento clave: la idea de que la influencia de Meghan fue el detonante central del deterioro definitivo de esa relación. En Hollywood, donde las relaciones funcionan como una auténtica moneda de cambio, confesiones de este calibre son poco frecuentes, pero cuando se producen pesan. Y pesan mucho. Abren interrogantes inevitables.
¿En qué consistía exactamente el acuerdo de seguridad? ¿En qué punto se quebró la confianza? ¿Y por qué las facturas nunca fueron saldadas? A medida que la historia avanza queda claro que no se trata simplemente de una invitación omitida o de una fiesta a la que no se asistió. Lo que está en juego es la desintegración de una alianza que alguna vez prometió solidez y que ahora queda expuesta bajo la luz implacable de las expectativas incumplidas. Para entender la magnitud de esta ruptura es necesario retroceder al origen de la relación entre David Foster y los Sussex, un vínculo que nació en un entorno fértil de amistades compartidas y aspiraciones convergentes. El primer contacto surgió de manera aparentemente inocente a través de la esposa de Foster, Catherine McPhee, quien compartía lazos escolares con Meghan desde sus años en Los Ángeles. McPhee, actriz y cantante, hablaba con frecuencia de esa cercanía en términos cálidos, describiendo la relación entre Harry y Foster como algo parecido a la de un padre con su hijo, una narrativa que transmitía afecto genuino y confianza mutua. Foster, una figura consagrada de la industria musical con 16 premios Grammy, vio en Harry a un joven atravesando aguas desconocidas, una situación que le resultaba familiar tras décadas guiando carreras artísticas marcadas por la fama y la presión pública. Sus caminos se cruzaron de forma decisiva a finales de 2019 cuando Harry y Meghan comenzaron a planear su salida del entorno real. En ese momento, Foster, apoyado en su herencia canadiense y su experiencia en bienes raíces, se convirtió en un aliado inesperado. Fue él quien facilitó su estancia en una lujosa mansión en la isla de Vancouver, un refugio apartado gestionado mediante una compleja estructura fiduciaria vinculada a círculos tecnológicos de alto nivel. Aquella solución no era solo alojamiento, era una tabla de salvación en un periodo dominado por la ansiedad y las amenazas constantes de los paparazzi. Quienes estuvieron cerca recuerdan el entusiasmo de Foster en esa etapa, describiéndolo como alguien que veía a la pareja casi como parte de su familia extendida. Les ofrecía consejos que iban desde la gestión mediática hasta la adaptación a la vida en Norteamérica, mientras compartían cenas y encuentros sociales que proyectaban una imagen de camaradería poco común, especialmente si se la comparaba con la frialdad que, según se decía, emanaba desde la Casa Real británica. Sin embargo, esa relación no se sostenía únicamente sobre gestos sociales. Foster abrió puertas en los círculos de poder de Hollywood, presentándolos a figuras influyentes y ayudándolos a construir credibilidad en una industria históricamente desconfiada de los recién llegados. En declaraciones públicas, Foster no ocultaba su satisfacción por poder ayudarlos, adoptando un rol casi paternal hacia Harry, quien atravesaba un distanciamiento cada vez más profundo con su propio padre, el rey Carlos. Aquella etapa estuvo marcada por el optimismo, con una red de contactos que parecía dispuesta a respaldar cada nuevo proyecto. Pero a medida que las ambiciones del matrimonio crecieron, desde acuerdos millonarios con plataformas de streaming hasta iniciativas filantrópicas de gran visibilidad, la dinámica comenzó a transformarse. Lo que había empezado como mentoría y apoyo desinteresado empezó a percibirse como una carga, sembrando las semillas de tensiones que más tarde aflorarían con fuerza. En retrospectiva, ese periodo inicial ilustra la fragilidad de las alianzas construidas sobre la buena voluntad. Cuando las expectativas dejan de alinearse, la gratitud puede mutar rápidamente en reproche. En el centro de las quejas de Foster se encuentra el complejo sistema de seguridad, un entramado que lo colocó en el papel de intermediario durante uno de los momentos más vulnerables de los Sussex. Tras anunciar en enero de 2020 su retirada de las funciones reales, la pérdida inmediata de la protección financiada con fondos públicos dejó un vacío inquietante. Fue entonces cuando Foster entró en escena con mayor intensidad. Gracias a sus conexiones tanto en Canadá como en Estados Unidos, se convirtió en el enlace ideal. Según relatan personas involucradas, coordinó contactos con empresas privadas de seguridad, utilizando su influencia para garantizar una protección discreta y de alto nivel para la pareja y su hijo Archie. No se trataba de un favor improvisado. Implicaba negociar contratos, evaluar personal especializado y asegurar transiciones fluidas entre distintos lugares de residencia. La mansión de la isla de Vancouver, gestionada con la ayuda de Foster, funcionó como una fortaleza rodeada de estrictas medidas de privacidad. Pero el dispositivo iba mucho más allá de la propiedad. Diversas fuentes sostienen que Foster avaló personalmente a la pareja ante los proveedores de seguridad, comprometiendo su propio prestigio para acelerar acuerdos en un contexto de creciente presión mediática y temores por la seguridad personal.
Incluso habría facilitado reuniones con firmas de primer nivel aportando su experiencia en protección de celebridades y asesorando sobre protocolos siempre con la convicción de estar haciendo lo correcto. Con el tiempo, sin embargo, esa implicación profunda sería precisamente uno de los puntos de fricción que acabarían erosionando una relación que en sus inicios parecía inquebrantable. En su momento todo se presentó como una extensión natural de una amistad en pleno crecimiento, con Foster expresando abiertamente su orgullo por poder ayudar a la pareja a iniciar una nueva etapa de sus vidas. Sin embargo, la realidad de la seguridad vinculada a la realeza, una combinación compleja de factores diplomáticos y necesidades privadas, resultó mucho más delicada de lo previsto. A medida que los Sussex se establecían en California, sus exigencias de protección se intensificaron de forma notable, incorporando vehículos blindados, sistemas de vigilancia avanzados y equipos de seguridad operativos las 24 horas del día. Según diversas fuentes, Foster continuó implicado como intermediario tratando de suavizar obstáculos logísticos y facilitar acuerdos. Pero fue precisamente allí donde comenzaron a germinar las semillas del conflicto. Lo que nació como un apoyo temporal terminó convirtiéndose en una relación prolongada y absorbente. Personas cercanas describen cómo Foster empezó a sentirse incómodo al ver cómo las demandas del matrimonio crecían sin freno, presionando sus recursos y poniendo a prueba los límites de su buena voluntad. Esta historia ilustra el alto riesgo de este tipo de intervenciones, donde un gesto de ayuda aparentemente sencillo puede derivar en una red de obligaciones que culminan en las mismas traiciones que hoy Foster lamenta. La confianza es el pilar frágil de cualquier vínculo personal, quedó irremediablemente destruida tras los acuerdos de seguridad, dejando a Foster con la sensación de haber quedado expuesto y traicionado. Quienes conocen de cerca la situación aseguran que la ruptura comenzó de forma casi imperceptible, con malentendidos sobre el alcance real de su implicación. Foster había intervenido esperando facilitar soluciones puntuales, pero con el tiempo el equipo de los Sussex empezó a tratarlo como si fuera un asesor permanente, inundándolo de peticiones que difuminaban la frontera entre la amistad y un servicio profesional. Uno de los episodios más delicados habría sido un cambio de último minuto en los protocolos de seguridad durante un evento de alto perfil, cuando las recomendaciones de Foster fueron ignoradas sin previo aviso. Aquello provocó un encuentro cercano con paparazzi que estuvo a punto de convertirse en un desastre mediático. La tensión aumentó aún más cuando información confidencial sobre esos arreglos apareció en la prensa, retratando a Foster bajo una luz poco favorable, casi como un solucionador de crisis reales. Según los insiders, estas filtraciones no fueron fortuitas, sino consecuencia de fugas internas dentro del entorno de los Sussex, quizá pensadas para reforzar su narrativa de independencia, pero que acabaron arrastrando a Foster al centro de la polémica. Para alguien que ha construido su carrera sobre la discreción durante décadas en la industria musical, verse vinculado públicamente a controversias como la entrevista con Oprah o los conflictos con el Palacio fue un golpe difícil de digerir. La erosión de la confianza se profundizó con acusaciones de compromisos incumplidos. Foster habría conseguido tarifas preferenciales con empresas de seguridad basándose en su palabra, solo para encontrarse después con retrasos y resistencias cuando llegaba el momento de cubrir los pagos acordados. Ese periodo marcó un punto de inflexión. Foster, según relatan alegados, empezó a confesar a su círculo más cercano que se sentía utilizado. La traición no fue solo logística, sino profundamente personal. Harry, a quien Foster veía casi como un hijo adoptivo, parecía cada vez más distante, influenciado por Meghan. Se describen intercambios tensos en los que Foster pedía claridad sobre compromisos asumidos y recibía respuestas evasivas. En el mundo implacable de la celebridad, la confianza es una moneda de alto valor y perderla puede resultar devastador. Para Foster, esta fractura no fue simplemente un favor fallido, sino una decepción profunda que transformó una alianza cálida en una advertencia sobre lo rápido que pueden romperse los lazos cuando el interés propio se impone. Quizá la consecuencia más dolorosa fue el daño a la reputación de David Foster, un impacto que se extendió por sus ámbitos profesionales y sociales como una nota discordante en medio de una sinfonía. Figura central del entretenimiento, su nombre siempre había sido sinónimo de integridad y éxito. Sin embargo, su asociación con los problemas de seguridad de los Sussex lo colocó en el foco sensacionalista, donde dejó de ser visto como un amigo solidario para convertirse en un facilitador de su caótica salida.
Compañeros de la industria comenzaron a cuestionar su criterio susurrando sobre posibles conflictos de interés relacionados con sus vínculos canadienses y las controvertidas estructuras fiduciarias de la propiedad donde se alojaron los Sussex. Cuando los detalles del acuerdo llegaron a los medios, Foster se vio obligado a responder preguntas incómodas en reuniones y eventos, algo que nunca había buscado. En el plano profesional, las consecuencias fueron sutiles pero reales: colaboraciones que se retrasaban, inversores más cautelosos y una percepción erosionada de fiabilidad. Foster, productor de leyendas y compositor para el cine, depende de una red construida sobre el respeto mutuo y la idea de que hubiera sido engañado o dejado cargando con responsabilidades ajenas debilitó esa base. Algunos artistas, según se comenta, empezaron a dudar de posibles asociaciones por temor a verse envueltos en situaciones similares. Socialmente, el impacto fue igual de fuerte. En el exclusivo círculo de Santa Bárbara, donde también residen los Sussex, la decisión de Foster de excluirlos de su fiesta fue interpretada como un gesto firme para recuperar su posición. Personas cercanas señalan que parte de su estrategia para restaurar su reputación pasó por marcar distancia de manera deliberada, incluyendo declaraciones públicas en las que minimizaba la relación, negaba la cercanía y revelaba incluso que nunca había llegado a conocer a los hijos de la pareja. El impacto de toda esta situación no se limitó al ámbito profesional, sino que se filtró también en la vida familiar de Foster, especialmente en su matrimonio con Catherine McPhee, quien quedó atrapada en el fuego cruzado debido a su antigua relación escolar con Meghan. Según diversas fuentes, la tensión terminó afectando al equilibrio del hogar, llevando a Foster a tomar una decisión clara: priorizar el legado que había construido con esfuerzo durante décadas por encima de lealtades que ya no ofrecían reciprocidad. En Hollywood, donde la reputación lo es todo y puede derrumbarse al menor escándalo, este episodio funcionó como una advertencia brutal. Para Foster fue el detonante definitivo que reforzó su determinación de cortar lazos y proteger aquello que había edificado a lo largo de toda una vida. En ese contexto, la exclusión de la pareja de su fiesta no fue un gesto caprichoso ni rencoroso, sino una maniobra calculada para marcar distancia, reafirmar su independencia y comenzar a reconstruir la confianza que sentía irremediablemente traicionada. A ese trasfondo se suman las facturas impagadas, las obligaciones financieras pendientes que Foster señala como el golpe final que selló la ruptura, una sombra persistente que se niega a disiparse incluso bajo el sol de las colinas de Montecito. Personas cercanas al caso aseguran que durante los días frenéticos del despliegue de seguridad, a comienzos de 2020, Foster no se limitó a actuar como intermediario. Fue más allá, adelantando sumas considerables o avalando personalmente pagos a proveedores de élite para mantener todo operativo. No se trataba de cifras menores. Incluían honorarios elevados para escoltas privados especializados en contravigilancia, equipos tecnológicos de última generación como sistemas de comunicación cifrada y monitoreo perimetral, además de una logística compleja que cubría tanto la estancia secreta en la isla de Vancouver como las primeras y caóticas semanas en California. Quienes conocen este tipo de operaciones de alto nivel estiman que el costo total se situó fácilmente en las 6 cifras o incluso más si se consideran los añadidos de emergencia provocados por el acoso constante de los medios y amenazas anónimas en línea. Para multimillonarios como los Sussex, cuyos contratos con plataformas de streaming y anticipos editoriales supuestamente les reportaron decenas de millones, esa cantidad podría parecer irrelevante, apenas una fracción del mantenimiento mensual de su mansión en Montecito. Pero para Foster, un empresario meticuloso cuya carrera se ha sustentado en contratos sólidos y cuentas equilibradas, la cuestión trascendía el dinero. Las deudas sin saldar no eran simples descuidos administrativos, sino una afrenta directa a la integridad profesional. El asunto se prolongó mucho más de lo esperado, transformándose de un contratiempo menor en una herida abierta que acabó contaminando por completo una relación que en otro tiempo prometía ser duradera. Recordatorios reiterados enviados por canales discretos, correos electrónicos, llamadas a asistentes, incluso alusiones veladas durante escasos encuentros sociales habrían sido recibidos con silencio o respuestas ambiguas, mientras la pareja se veía absorbida por mudanzas internacionales, batallas legales de alto perfil contra tabloides y el lanzamiento de su fundación Archewell. Los testimonios describen con nitidez la frustración creciente de Foster al observar cómo las facturas se acumulaban como preguntas sin respuesta, cada una recordándole la confianza mal depositada.
Esa irritación se intensificó al contrastar la falta de pago con las ostentosas muestras públicas de riqueza de los Sussex, la adquisición de su propiedad de $14 millones rodeada de olivares y vistas al océano, acuerdos multimillonarios con gigantes del entretenimiento y apariciones constantes en eventos internacionales como los Juegos Invictus. Según habría comentado Foster en privado a personas de su entorno, resultaba incomprensible que los reembolsos se retrasaran indefinidamente cuando en apariencia los recursos financieros eran abundantes. En los círculos de Hollywood comenzaron a circular rumores de que este no era un incidente aislado sino parte de un patrón más amplio en la gestión económica de la pareja. Se hablaba de retrasos en la presentación de documentos fiscales de su fundación, gastos de vida excesivos que superaban los ingresos reales e incluso deudas no resueltas derivadas de los litigios de Harry en el Reino Unido relacionados con su seguridad, donde se dice que aún adeudaría importantes honorarios legales al Estado. Este roche financiero se propagó rápidamente por los exclusivos entornos de Santa Bárbara, donde las historias se difunden con la rapidez de la niebla costera, alimentando relatos de otros benefactores que también se habrían sentido relegados o perjudicados. Foster, curtido por décadas en una industria tan implacable como la musical, donde produjo para leyendas y acumuló fortuna mediante inversiones inteligentes, interpretó todo el episodio no solo como una falta de pago, sino como una violación flagrante de las normas básicas de cortesía y en el límite de un compromiso casi contractual. Para él no era simplemente una cuestión de dinero, sino de principios quebrantados. Todo esto terminó por erosionar cualquier vestigio de buena voluntad que aún quedaba, transformando lo que en otro contexto habría sido un simple reembolso pendiente en el símbolo de problemas mucho más profundos y corrosivos. Para quienes observaban de cerca, ya no se trataba solo de dinero, sino de una sensación persistente de derecho adquirido, de una despreocupación casi arrogante hacia los favores personales que en su momento habían facilitado la transición de un exilio real a una reinvención cuidadosamente diseñada en Estados Unidos. Fuentes cercanas aseguran que se intentaron en repetidas ocasiones soluciones amistosas, pero estas fracasaron estrepitosamente. Promesas iniciales se diluyeron en respuestas evasivas hasta desembocar finalmente en un silencio absoluto a medida que la grieta entre las partes se convertía en un abismo imposible de cerrar. Al final, Foster se vio prácticamente obligado a asumir los costos por su cuenta, recurriendo a sus propios recursos para saldar cuentas con los proveedores y sobre todo para proteger su reputación intachable dentro de esos círculos profesionales. Sin embargo, el resentimiento no desapareció. Al contrario, quedó latente como una herida mal curada hasta influir decisivamente en su postura final: excluir a los Sussex de su círculo más íntimo, incluido ese deslumbrante festejo navideño que simboliza el acceso al corazón de la élite social. Este episodio deja al descubierto la cara más pragmática de las amistades entre celebridades, donde bajo la apariencia de admiración mutua y focos compartidos, el dinero acaba siendo el árbitro definitivo, frío, calculable e implacable. Para Foster Kerar, este asunto nunca fue una cuestión de recuperar dólares, sino de clausurar un capítulo doloroso y comprometerse a no contraer nuevas deudas, ni financieras ni emocionales, dentro del imprevisible balance de alianzas de la alta sociedad. La exclusión navideña funciona así como un reflejo en miniatura del creciente aislamiento de la pareja, con Foster sumándose a una lista cada vez más amplia de antiguos aliados. Desde figuras mediáticas como Oprah Winfrey, que ha reducido notablemente sus muestras públicas de apoyo, hasta amistades influyentes como los Beckham, cuyos vínculos se enfriaron tras supuestos desaires sociales, sin olvidar a vecinos de Montecito que habrían marcado distancia en medio de tensiones comunitarias. Otros nombres relevantes como Tyler Perry, quien en su día ofreció refugio y respaldo, y celebridades que antes defendían con entusiasmo sus causas, ahora optan por un silencio prudente, conscientes del drama que suele acompañarlos. En conjunto, esta historia quiebra el mito de una integración fluida de Harry y Meghan en la alta sociedad estadounidense, revelando las dificultades de trasladar un sentido de privilegio heredado a un ecosistema de celebridades donde el prestigio se gana, no se presume. La fiesta de Foster, colmada de figuras de primera línea y envuelta en una atmósfera de celebración sin frenos, subraya con claridad su condición de outsiders, consecuencia directa de confianzas rotas, reputaciones danadas y cuentas sin saldar que persisten como deudas impagas. Mientras las luces de Santa Bárbara se apagan tras otra temporada festiva, la pregunta queda suspendida en el aire con mayor urgencia que nunca.
¿Podrán los Sussex reconstruir su red de apoyos, quizás reparando puentes o reinventándose a través de nuevos proyectos? ¿O seguirán quedándose puertas ante un escepticismo creciente? Para Foster no hay dudas, ese capítulo está definitivamente quedado una lección aprendida a fuerza de experiencia sobre los riesgos de extender la mano demasiado lejos a quienes no saben valorar su alcance. La historia de amor real que alguna vez prometió tanto se enfrenta ahora a la mirada implacable de Hollywood, donde las invitaciones se ganan con reciprocidad constante y no se conceden por títulos ni favores pasados, los ni favores pasados, los ni favores pasados, los ni favores